Kinsaite Shumpel Malo Kambenil. Como siempre les doy la bienvenida a esta clase del idioma maya. Sé que ya les había comentado que íbamos a iniciar nuevamente con este curso, pero lamentablemente no se me había hecho posible poder realizar toda esta serie de videos. Así que en esta ocasión ya podemos hacer los videos y pues vamos a continuar aprendiendo este idioma. No dejen de estar siguiendo este canal porque vamos a estar subiendo diferentes videos relacionados con el idioma maya. En esta ocasión pues vamos a aprender acerca de los números en maya. Y en maya vamos a iniciar con este tema. Para decir números decimos shokilo, shokilo, shokilo. ¿Sí? Muy bien, vamos a repetirlo. Dice así: shokilo, shokilo. Muy bien, hachmalo. Muy bien. Muy bien. Tenemos el número 1, ¿sí? ¿Cómo decimos 1 en maya? ¿Sí? Como vemos aquí, decimos jun, jun, jun. ¿Repitan? Excelente, muy bien, hachmalo. Continuamos con el número 2. Y para decir 2 en maya decimos ka, ka, ka. ¿Repitan? Muy bien, excelente. Como pueden ver en esta vocal, la vocal A, ¿sí? Tenemos un apóstrofo. Ese apóstrofo indica que la pronunciación, como que, vamos a llamarlo así, como que se corta en esa parte. O sea, en la A es como cuando estamos diciendo algo y de momento como nos detenimos rápidamente para no decir algo que no queríamos decir, o más o menos así. O sea, cuando decimos, por ejemplo, calla, en lugar de decir cállate, decimos calla y nos quedamos así. Esa A. Entonces sería K, K, K. ¿Sí? Ahora pasamos al número 3. En maya decimos osh, osh, osh. ¿Sí? Y como podemos ver, la X tiene el sonido de la SH. Osh, osh. Luego tenemos el número 4. Para decir en maya 4 decimos can, can, can. Repitan. Hachmalo, muy bien. Ahora tenemos el número 5, que también el número 5 es más o menos el nombre que tenemos para llamar a la ciudad de Mérida. Jo, 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 jo. ¿Repitan? Excelente, muy bien. Ahora el número 6. En maya para decir 6 decimos huac, huac, huac. ¿Repitan? Muy bien, excelente, hachmalo. Ahora tenemos el número 7. En maya para decir 7 decimos wuk, wuk, wuk. ¿Repitan? Excelente, muy bien. Algo que comentar con el número 7, algunas personas no lo leen como, bueno, no lo pronuncian como wuk, sino como uk, wuk o wuk, ¿sí? Cada quien le da su pronunciación. Pero vamos a usar esta pronunciación que sería wuk, wuk, ¿sí? Luego tenemos el número 8. Y en maya, para decir 8, decimos washak, washak, washak. ¿Repitan? Excelente, muy bien. Tenemos el número 8 y en maya decimos bolom, bolom, bolom. El número 9. ¿Repitan? Muy bien, excelente, hachmalo. Entonces el número 8 en maya decimos washak, el número 9 decimos bolom y el último, el número 10, decimos lahum, lahum, lahum. ¿Repitan? Muy bien, hachmalo, excelente. Vamos a pasar nuevamente uno por uno. En maya para decir 1 decimos hum, para decir 2 decimos ka, para decir 3 decimos osh, para decir 4 decimos kam,
Para decir 5 decimos ho. Para decir 6 decimos wak. Para decir 7 decimos wuk. Y para decir 8 decimos washak. Para decir 9 decimos bolom. Y el último 10 lahum. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se representa estos números en maya. Maya se representa con una bolita. La bolita significa unidad. Y entonces para decir 2 tenemos 2 bolitas, son 2 unidades, ¿sí? Y para el número 3, que es osh, decimos, bueno, lo escribimos o se representa por medio de 3 bolitas. Para el número 4 son 4 bolitas. Les ponemos. Y ahora para el número 5, aquí ya va a cambiar porque se usan las rayitas. Tenemos una rayita para el número ho. Para el número wak, que es el 6, usamos una rayita y un puntito. La rayita significa 5 y el puntito 1. O tiene valor de la unidad, entonces sería 6 así. Luego tenemos el número 7, que igual, una rayita, 2 puntitos. Ahí está, muy bien. Y para el número 8, una rayita, 3 bolitas. Muy bien. Para el número 9, una rayita, 4 bolitas. Y ya para el número 10 son 2 rayitas para representar este número. Bueno, vamos a contar por última vez usando estos números. Hum, ka, osh, kam, ho, wak, wuk, washak, bolom, lahum. Chmalo. Muy bien, pues esto sería todo por el video del día de hoy, de esta semana. Para el próximo video vamos a estar trabajando con los clasificadores numerales, que este es un tema también muy importante, porque vamos a aprender a usar los números para contar objetos, animales, personas, árboles, ¿sí? Cada uno se va a categorizar en diferentes partes, así que esténse atentos a este canal, a estos videos que vamos a estar subiendo, para que ustedes puedan aprender igual este idioma, el idioma maya yucateco. Muy bien, pues esto sería todo por el video de esta ocasión. Nos vemos hasta la próxima. Malotum, Kananta Baesh.